¿Alguna vez te has preguntado por qué oras, clamas, lloras, y aún así parece que el cielo guarda silencio? ¿Por qué, aunque buscas señales de Dios, las respuestas no llegan y las puertas permanecen cerradas? Y si te dijera que ese silencio no es un abandono, sino un misterio divino, un tiempo diseñado por Dios para preparar tu corazón, moldear tu fe y alinearte con una bendición mucho mayor de la que imaginas. Y si te dijera que esta noche el Señor mismo ha decidido hablar contigo, recordándote que su tiempo es perfecto y que aunque tu corazón se impaciente, Él nunca llega tarde. Piénsalo. ¿Qué pasaría si lo que hoy interpretas como demora fuera, en realidad, el reloj perfecto de Dios ajustando cada detalle invisible de tu vida? El tiempo humano se rige por relojes y calendarios, pero el tiempo de Dios se rige por su propósito eterno. Y en ese propósito nada se retrasa, nada se pierde, nada se olvida. Hay secretos ocultos en la espera, misterios que solo el Espíritu Santo puede revelar a quienes perseveran. Este video es un viaje para descubrirlos, para entender que el aparente silencio de Dios puede ser la voz más poderosa que Él tiene para ti. En los próximos minutos vas a descubrir que tu sufrimiento no ha sido ignorado, que cada lágrima es contada y que aunque no lo percibas, el Señor está moviendo piezas invisibles para darte una respuesta más grande de lo que pediste. Hay un poder escondido en su tiempo perfecto que puede transformar tu realidad, pero necesitas permanecer hasta el final para entenderlo y recibirlo. Lo que hoy aprenderás no solo puede cambiar tu manera de esperar, sino tu manera de vivir. Antes de comenzar este estudio, quiero invitarte a comprometerte con lo que Dios quiere hablarte. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo" como señal de que tu corazón está abierto a lo que el Espíritu Santo va a revelarte hoy. Hazlo, porque al escribirlo, afirmas tu fe públicamente y además ayudas a que este mensaje llegue a miles de personas que también están esperando respuestas. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo obligarás al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más hermanos y hermanas necesitados de esperanza. Ese simple acto puede convertirse en una semilla que lleve salvación a alguien que ya no veía salida. Quiero felicitarte por ser parte de esta comunidad. Muchos aquí no tienen una iglesia cerca, y este canal se ha convertido en un altar donde juntos buscamos la voz de Dios. Cuando te suscribes, cuando participas, no solo estás alimentando tu espíritu, estás sosteniendo la fe de muchos más que dependen de este espacio como apoyo espiritual. Reflexiona en esto. Así como en la vida cristiana no caminamos solos, tampoco estos mensajes son para guardarlos solo para ti. Somos un cuerpo y cada acción tuya fortalece a los demás. Te adelanto algo más. La penúltima enseñanza que compartiré hoy contiene una clave que puede desbloquear una bendición oculta en tu vida. Quédate hasta el final, porque el Espíritu Santo puede usarte para escribir un nuevo capítulo en tu historia. Ahora, abre tu corazón, dispón tu mente y deja que el Señor te hable a través de su palabra. Vamos a comenzar con el estudio. Número 1. El silencio que pesa. El silencio de Dios no es un vacío sin sentido, aunque muchas veces lo percibamos así. Cuando cierras tus ojos en oración, cuando derramas tu alma esperando una respuesta inmediata y lo único que recibes es quietud, ¿tu corazón puede sentirse abandonado? Ese peso del silencio puede ser tan fuerte que incluso nubla tu fe, haciéndote pensar que tus oraciones se han perdido en el aire. Pero ese aparente silencio es, en realidad, una de las maneras más profundas en que Dios trabaja. El universo entero fue creado con su voz, pero también con pausas. Entre cada palabra creativa hubo un espacio de espera. Y así también en tu vida, las pausas de Dios
son los intervalos donde Él te prepara para escuchar algo que transformará tu realidad. Ese silencio que parece indiferencia es en verdad una cuna donde tu fe se fortalece. Los psicólogos modernos aseguran que el ser humano necesita momentos de quietud para procesar, para crecer, para madurar emocionalmente. Sin esos espacios, la mente colapsa bajo el ruido. Lo mismo sucede en el espíritu. Sin el silencio de Dios, jamás aprenderíamos a discernir su voz en medio de las tormentas. ¿Cómo reconocerías la luz si nunca hubieras caminado en la oscuridad? El silencio divino es esa aparente oscuridad que enseña a tu corazón a anhelar con más intensidad la chispa de su palabra. Piénsalo como una semilla enterrada. Bajo la tierra parece que nada ocurre. Todo está oscuro, húmedo y callado. Desde afuera diríamos que es un lugar de muerte. Sin embargo, en ese silencio escondido la vida comienza a germinar. La semilla rompe su cáscara, extiende raíces y empieza a crecer hacia la superficie. Ese mismo proceso ocurre en tu espíritu cuando Dios calla. Aunque tus ojos no vean nada, aunque tus oídos no escuchen respuesta, en lo profundo algo está ocurriendo. Él está forjando raíces más fuertes en ti, para que cuando llegue la respuesta, tu fe sea capaz de sostenerla. La ciencia también confirma que los periodos de espera y silencio generan resiliencia en el cerebro humano. Se forman nuevas conexiones neuronales cuando aprendemos a tolerar la incertidumbre. ¿No es increíble cómo la creación respalda lo que la palabra ya nos enseña? El silencio de Dios, aunque incomprensible, moldea tu carácter de maneras invisibles. Lo que para ti es un vacío, para el cielo es una sala de trabajo donde se diseñan tus próximas victorias. En la Biblia, el profeta Elías experimentó ese silencio en carne propia. Después de una gran victoria contra los falsos profetas, huyó al desierto y clamó a Dios con desesperación. Esperaba una manifestación estruendosa, un milagro inmediato, pero lo que recibió fue silencio, hasta que finalmente la voz de Dios llegó como un susurro apacible. Eso nos enseña que el silencio no significa ausencia, sino una manera distinta de hablar. Y si Dios estuviera usando ese silencio para enseñarte a escuchar el susurro de su espíritu. La vida cristiana no se sostiene solo en milagros espectaculares, sino también en la fidelidad de los días comunes. Y es ahí, en el aparente silencio, donde el Señor nos invita a profundizar en nuestra relación con Él. Es fácil confiar cuando todo fluye, cuando las puertas se abren, cuando las respuestas caen del cielo como lluvia abundante. Pero el verdadero desafío es confiar en medio del silencio, sostenerse en la fe cuando lo único que tienes es una promesa que aún no ves cumplida. Ese silencio, aunque duela, te está entrenando para ver la gloria de Dios en dimensiones que nunca imaginaste. Por eso, no te desesperes cuando el cielo parece callar. Cada silencio de Dios es como la página en blanco antes de una gran revelación. Es el espacio donde tu oración madura, donde tu carácter se refina y donde tus deseos se alinean con la perfecta voluntad de Dios. Aunque parezca pesado, ese silencio tiene un propósito: enseñarte a depender no de tus emociones, sino de la certeza de que el Señor siempre está obrando, incluso cuando no lo escuchas. Y mientras tu corazón lucha con esa aparente ausencia, recuerda que en ese mismo silencio se están escribiendo las respuestas que pronto llenarán tu vida de luz. Porque cuando Dios calla, no deja de trabajar, y cuando finalmente habla, todo lo que estaba oculto cobra sentido en un instante. Número 2. La impaciencia humana. Vivimos en una generación que todo lo quiere rápido. La comida se calienta en segundos, las noticias llegan en tiempo real, los mensajes cruzan continentes en menos de un segundo. Esa mentalidad de inmediatez se ha filtrado también en nuestra vida espiritual.
Cuando oramos, esperamos que la respuesta sea como un clic en una pantalla inmediata, visible, tangible. Pero el problema surge cuando descubrimos que Dios no trabaja bajo los relojes de este mundo. Su agenda no se mueve por nuestra impaciencia, sino por la eternidad de su plan. El corazón humano, por naturaleza, se resiste a esperar. Científicos que estudian la psicología de la gratificación inmediata han descubierto que nuestro cerebro libera dopamina cuando recibimos recompensas rápidas. Esa sensación de placer nos vuelve adictos a los resultados instantáneos. Pero, ¿qué ocurre cuando Dios nos invita a esperar? Ese sistema interno se frustra y en lugar de fe surge ansiedad. La impaciencia entonces se convierte en una cadena que roba nuestra paz, que nubla nuestra confianza y que muchas veces nos hace olvidar lo más importante. Dios no se mueve por la presión del tiempo, sino por la perfección de su voluntad. El pueblo de Israel en el desierto es un reflejo de esta verdad. Después de ser liberados con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, no supieron esperar. Cada demora les parecía un abandono. Cada día sin ver la tierra prometida les generaba quejas y rebeldía. Su impaciencia nos llevó a crear ídolos, a desconfiar, a murmurar contra el mismo Dios que los había rescatado. ¿Cuántas veces nuestra impaciencia también nos empuja a fabricar soluciones humanas, olvidando que el cielo ya tenía preparado algo mejor? La impaciencia no solo desgasta el alma, también enferma el cuerpo. Estudios médicos han demostrado que la ansiedad por la espera prolongada puede alterar el ritmo cardíaco, debilitar el sistema inmunológico y aumentar los niveles de estrés. No es casualidad que la palabra de Dios insista en que aprendamos a descansar en Él. No se trata solo de un consejo espiritual, sino también de un principio que sostiene nuestra salud y nuestra vida. Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio, esperó 30 años en silencio, trabajando en lo cotidiano, obedeciendo en lo pequeño. La impaciencia humana habría querido que iniciara su obra desde la adolescencia, que mostrara su poder desde temprano. Pero Dios tenía un tiempo exacto, y ese tiempo era perfecto. Esa espera forjó en Jesús una humanidad completa, un carácter que reflejaba obediencia absoluta. ¿No será que tu propia impaciencia está luchando contra el proceso que Dios diseñó para fortalecerte? Cada vez que la impaciencia golpea tu corazón, pregúntate, ¿estoy dispuesto a confiar en que lo que no veo hoy ya está preparado en el cielo para mí? Recuerda que el mismo Dios que sostiene los ciclos de la naturaleza, que no permite que la primavera llegue antes del invierno, es el mismo que sostiene tu vida. La semilla no florece antes de tiempo, el fruto no madura en un instante y el sol no aparece antes del amanecer. Todo sigue un ritmo divino que no puede acelerarse. La impaciencia es, en el fondo, un reflejo de nuestra falta de confianza. Creemos que si no ocurre ya, entonces nunca ocurrirá. Pero Dios nos invita a ver más allá. Cada segundo de espera es una oportunidad para ejercitar la fe, para entrenar el corazón en la certeza de que, aunque no lo veas, ya está hecho en lo invisible. Y cuando aprendes a abrazar ese tiempo con paz, descubres que la espera deja de ser una carga para convertirse en un lugar de encuentro con el Señor. Por eso, la próxima vez que tu alma se agite y quieras acelerar el proceso, recuerda que apresurar los tiempos puede destruir lo que aún no está listo. Un fruto arrancado antes de madurar no alimenta, un edificio construido sin cimientos se derrumba y un corazón que corre sin Dios termina vacío. La impaciencia humana nos empuja al error, pero la paciencia divina nos conduce a la plenitud. Y en ese contraste está tu desafío, apresurar lo tuyo o confiar en lo de Dios. Número 3. La sabiduría del tiempo divino. El tiempo de Dios
no se mide con el mismo reloj con el que medimos nuestros días. Para nosotros una semana de espera puede parecer eterna, pero para el Señor cada segundo tiene un propósito inscrito en la eternidad. Nada en Él es casualidad. Cuando creemos que llega tarde, en realidad está llegando justo a tiempo. Cuando pensamos que se olvidó, en verdad está preparando algo mayor. La sabiduría del tiempo divino es un misterio que el corazón humano lucha por comprender, pero es precisamente allí donde nace la fe verdadera, en aceptar que su reloj jamás falla. Observa cómo funciona el universo. Las estaciones se suceden con precisión. Las mareas obedecen a la luna. Las estrellas siguen su curso en un orden perfecto. La ciencia lo llama leyes naturales. Nosotros lo llamamos el orden de Dios. Si el Creador gobierna con tanta exactitud los cielos y la tierra, ¿cómo pensar que tu vida está librada al azar? ¿No será que los retrasos que percibes son en realidad la exactitud de su plan, obrando en lo secreto? Un ejemplo claro lo encontramos en la vida de Moisés. A los ojos humanos, 40 años en el desierto antes de guiar al pueblo parecían una demora absurda. Sin embargo, ese fue el tiempo que necesitaba para transformar a un hombre impulsivo en un líder humilde, capaz de escuchar la voz de Dios. La sabiduría del tiempo divino no busca complacernos en lo inmediato, sino capacitarnos para sostener lo eterno. Muchas veces pedimos bendiciones que si llegaran antes de tiempo, nos destruirían. Dios no se equivoca al hacerte esperar. Se asegura de que estés listo para recibir. La neurociencia ha demostrado que los procesos de aprendizaje profundo necesitan repetición y tiempo. No basta con escuchar algo una sola vez para asimilarlo. El cerebro necesita intervalos de descanso para consolidar la información. De la misma manera, tu espíritu requiere espacios de espera para absorber lo que Dios te enseña. Su tiempo perfecto no es un retraso, es un ritmo pedagógico. Él enseña como un maestro que sabe cuándo repetir la lección y cuándo dar el examen. Jesús mismo utilizó el tiempo con sabiduría divina. No sanó a Lázaro inmediatamente cuando le avisaron de su enfermedad. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. A simple vista, parecía un abandono, pero esa espera tenía un propósito mayor: mostrar que Él no solo tenía poder sobre la enfermedad, sino también sobre la muerte. El tiempo de Dios revela dimensiones de su gloria que no conoceríamos si todo ocurriera al instante. Y si la demora que enfrentas no es un olvido, sino la manera en que Dios te mostrará algo más grande que lo que pediste. La sabiduría del tiempo divino también protege. Hay caminos que deseabas recorrer y que no se abrieron. Hoy quizás lamentas esas puertas cerradas, pero mañana entenderás que fue una cobertura celestial. Lo que parecía un no, era un todavía no. Y lo que parecía una pérdida era, en realidad, un rescate invisible. En la vida cristiana, la fe se sostiene no solo en lo que recibimos, sino en lo que aprendemos a aceptar como parte del plan eterno de Dios. Cada minuto, bajo el control divino, es parte de un diseño perfecto. Y aunque nuestra mente intente controlar el calendario, la realidad es que solo Dios sabe cuándo tu oración debe transformarse en respuesta visible. Aprender a confiar en esa sabiduría es descansar, aunque el reloj terrenal te diga que ya es tarde. Porque el cielo nunca llega temprano ni tarde. Llega en el momento exacto en que la bendición se convertirá en vida y testimonio para ti y para muchos más. Aceptar la sabiduría del tiempo divino es aprender a soltar la ansiedad de quererlo todo ahora. Es entender que hay más riqueza en lo que Dios prepara que en lo que tú apresuras. Y cuando logras ver el tiempo con sus ojos, la espera deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado que te acerca, paso a paso,
al cumplimiento de su voluntad perfecta. Número 4. Las pruebas como preparación. Cada prueba que enfrentas en tu caminar no es un castigo, sino un taller de formación. Dios no desperdicia el dolor ni el silencio. Cada lágrima, cada momento de incertidumbre, cada día que parece estancado, es parte de un entrenamiento celestial. La espera no es un pasillo vacío, sino un gimnasio espiritual, donde tu fe se ejercita y tu carácter se fortalece. Así como el cuerpo necesita resistencia para desarrollar músculos, tu espíritu necesita pruebas para crecer en paciencia, humildad y confianza. Mira cómo funciona la vida natural. Una oruga no puede convertirse en mariposa sin luchar dentro de su capullo. Ese proceso de presión y encierro es vital. Si alguien abre el capullo antes de tiempo, la mariposa nunca desarrollará las alas necesarias para volar. De la misma manera, Dios permite que atravieses pruebas porque sabe que esas tensiones espirituales son las que te darán alas para alcanzar las alturas de su propósito. ¿No será que el peso que hoy sientes en tu corazón está forjando la fortaleza que mañana necesitarás para sostener tu bendición? La palabra dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia, esperanza. La ciencia moderna también respalda esto. Los estudios en resiliencia muestran que quienes atraviesan dificultades desarrollan una capacidad mayor para enfrentar el futuro con fortaleza. Las personas que superan procesos de dolor suelen mostrar más empatía, más creatividad y mayor perseverancia. ¿Te das cuenta? Lo que hoy ves como un obstáculo es en realidad la materia prima de tu futuro ministerio, de tu testimonio, de tu victoria. Pensemos en José. Fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Humanamente parecía un camino de fracaso. Sin embargo, cada paso doloroso era una preparación para el trono de Egipto. Si José no hubiera pasado por la cárcel, nunca habría tenido la autoridad ni la sabiduría para gobernar en la abundancia. La prisión fue la escuela donde aprendió a depender de Dios en todo. Tus pruebas de hoy también son aulas donde el Maestro te enseña lo que mañana necesitarás para sostener lo que Él ya preparó para ti. Es fácil querer huir del dolor, pero recuerda que el oro no brilla hasta que pasa por el fuego. Los científicos que estudian el proceso de purificación de metales saben que las impurezas solo se eliminan con temperaturas extremas. Así sucede contigo. Las pruebas son ese fuego purificador que quita lo que sobra, que limpia lo que estorba y que te deja listo para reflejar la gloria de Dios con más claridad. Cada vez que la espera se prolonga y las pruebas se intensifican, pregúntate, ¿qué está trabajando Dios en mí en este tiempo? Tal vez te está enseñando paciencia, tal vez humildad, tal vez dependencia total. Tal vez simplemente quiere mostrarte que tu fuerza no proviene de lo que logras, sino de lo que eres en Él. La vida cristiana no se define por la ausencia de pruebas, sino por la capacidad de atravesarlas sin perder la fe. El apóstol Pablo entendió esto cuando dijo que aprendió a estar contento en cualquier circunstancia, ya fuera en escasez o en abundancia. Esa capacidad no nace de la comodidad, sino de haber pasado por procesos que lo entrenaron a confiar en Cristo en todo momento. Así también tú. Las pruebas que hoy vives no son un accidente, son un escenario preparado para que descubras que en tu debilidad se perfecciona la fuerza de Dios. Por eso, en lugar de maldecir tu prueba, abrázala como un maestro. Ella está modelando tu carácter, afinando tu fe y alineando tu corazón con el propósito divino. Aunque ahora duela, mañana será tu testimonio. Aunque ahora sientas que la carga es pesada, mañana mirarás atrás y entenderás que sin esa preparación nunca habrías tenido la capacidad de sostener la victoria que Dios tenía reservada para ti. Porque cada prueba, por dura que parezca,
es un escalón más en el camino hacia el cumplimiento de la perfecta voluntad del Señor. Número 5. Ejemplos bíblicos de espera. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que tuvieron que esperar pacientemente antes de ver cumplidas las promesas de Dios. Sus vidas son como espejos en los que podemos ver reflejados nuestros propios procesos. Cada uno de ellos enfrentó la tensión del silencio, la incertidumbre y la demora, pero todos descubrieron que el tiempo de Dios nunca falla. Abraham, por ejemplo, recibió la promesa de ser padre de multitudes cuando ni siquiera tenía un hijo. Los años pasaron y la espera se hizo larga, tan larga que humanamente parecía imposible. A su edad avanzada, él y Sara ya no tenían fuerzas ni esperanzas según la lógica humana. Sin embargo, Dios cumplió lo que había dicho, porque su promesa no se mide por las limitaciones del cuerpo, sino por el poder de su palabra. Y si lo que parece muerto en tu vida fuera el terreno perfecto para que la gloria de Dios se manifieste. La espera de Abraham no fue un error, fue la plataforma donde Dios mostró que nada es imposible para él. José también conoció de cerca el dolor de la espera. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, parecía condenado a vivir en el olvido. Pero aquel tiempo en la oscuridad fue la antesala para que Dios lo llevara al palacio. Los años de sufrimiento no fueron en vano. Cada lágrima regó el terreno donde crecería la sabiduría y la fortaleza que lo convertirían en gobernador de Egipto. Su espera transformó la historia de toda una nación y salvó a miles de morir en el hambre. David, ungido como rey en su juventud, también tuvo que esperar muchos años antes de sentarse en el trono. Durante ese tiempo fue perseguido, escondido en cuevas y tratado como fugitivo. Sin embargo, cada día de espera fue parte de la formación que necesitaba. Dios usó esa demora para enseñarle a depender, a obedecer y a ser un rey según su corazón. La espera de David no fue pérdida de tiempo, fue el laboratorio donde Dios lo preparó para reinar con justicia y misericordia. El pueblo de Israel vivió también largas temporadas de espera. En Egipto clamaron por siglos hasta que Dios levantó a Moisés. En el desierto caminaron 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Incluso en los profetas hubo silencios de generaciones enteras antes de la llegada del Mesías, y cuando todo parecía oscuro, cuando la espera parecía interminable, nació Jesús, cumpliendo la promesa de salvación. Esa espera reveló que los planes de Dios se mueven más allá de la impaciencia humana, porque su propósito abarca generaciones. Los ejemplos bíblicos nos recuerdan que la espera no es un vacío, sino un puente. Cada demora tenía un propósito: moldear, proteger, enseñar. Ninguno de ellos recibió la promesa en el instante en que fue dada. Todos tuvieron que pasar por procesos de incertidumbre, y en esos procesos descubrieron que Dios nunca se olvida de lo que promete. Hoy, tu espera también puede parecer interminable. Quizás, como Abraham, sientes que tu fuerza se agota, o como José, que estás en un lugar de injusticia, o como David, que el ungimiento que recibiste parece no corresponder con tu realidad. Pero cada historia bíblica confirma lo mismo. Dios siempre cumple, y lo hace en el momento exacto en que su gloria se revela con mayor poder. Así que no desmayes en medio de tu proceso. Esas vidas que hoy leemos como testimonios también pasaron por noches de duda y lágrimas de dolor. Lo que las sostuvo fue la fe en un Dios que nunca falla. Y esa misma fe puede sostenerte a ti mientras esperas, recordándote que tu historia también tendrá un cumplimiento perfecto en el tiempo de Dios. Número 6. La fe en medio de la incertidumbre. La fe auténtica no se demuestra cuando todo está claro, sino cuando la niebla cubre el camino, y aún así,
decides seguir adelante. Confiar en Dios cuando las respuestas son inmediatas es sencillo. El verdadero desafío surge cuando no ves señales, cuando el cielo parece en silencio y la vida se vuelve un terreno incierto. Allí, en ese espacio de dudas, es donde tu fe se pone a prueba y alcanza su mayor valor. La incertidumbre puede ser desconcertante porque el ser humano necesita sentir control. La psicología lo confirma. La mente busca constantemente patrones, explicaciones y certezas para no caer en ansiedad. Pero la vida espiritual se mueve en otra dimensión. La fe es precisamente caminar sin tener todas las respuestas, confiando en que aquel que te guía ya trazó la ruta antes de que dieras el primer paso. ¿Cómo sabrás lo fuerte que es tu confianza si nunca caminas sobre un terreno inestable? El apóstol Pedro vivió una experiencia poderosa al caminar sobre el agua. Mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, avanzaba sin dificultad. Pero cuando la incertidumbre lo envolvió y miró la fuerza del viento y las olas, comenzó a hundirse. Esa escena no es solo un relato histórico, es una metáfora de nuestra vida. Mientras tu mirada se mantiene en Cristo, la incertidumbre pierde poder. Pero cuando tu atención se centra en lo que no entiendes, la fe comienza a tambalear. La ciencia también aporta una lección aquí. Los neurólogos explican que la incertidumbre activa en el cerebro la misma zona que el dolor físico. Por eso duele tanto esperar, por eso pesa tanto no tener claridad. Sin embargo, en el plano espiritual, esa sensación puede transformarse en un altar de confianza. Cada vez que eliges creer, aún con el corazón desgarrado, estás declarando que tu fe no depende de circunstancias, sino de la fidelidad eterna de Dios. Miremos la vida de Esther. En un momento de incertidumbre absoluta, arriesgó su vida para presentarse ante el rey, sin saber si sería recibida o condenada. No tenía garantías humanas, solo una convicción: que Dios podía usar su obediencia para salvar a su pueblo. Esa fe, en medio de la incertidumbre, se convirtió en un acto de valentía que cambió la historia. Y así es contigo. Tu obediencia y tu fe en medio de la duda pueden ser la llave para abrir puertas que bendecirán no solo tu vida, sino la de muchos a tu alrededor. La fe verdadera no es negar la realidad, sino reconocerla y aún así elegir creer. No se trata de cerrar los ojos al dolor, sino de abrirlos a una esperanza más grande. Dios nunca prometió que entenderías cada paso del camino, pero sí prometió estar contigo en cada uno de ellos. Cuando eliges confiar en medio de la incertidumbre, tu fe se convierte en un testimonio vivo, una luz que resplandece en la oscuridad. Por eso, no huyas de la incertidumbre, no la veas como enemiga, sino como la oportunidad perfecta para ejercitar tu fe, porque es en esos momentos donde tu espíritu se fortalece y tu confianza se profundiza. La incertidumbre revela la fragilidad humana, pero también resalta la grandeza de un Dios que jamás pierde el control. Y cuando llegues al otro lado, mirarás atrás y descubrirás que lo que parecía inseguridad fue, en realidad, el terreno donde tu fe se convirtió en una roca firme e inquebrantable. Número 7. El propósito detrás de cada demora. Cada retraso que experimentas en tu vida tiene una razón que muchas veces no comprendes en el momento. Lo que para ti parece un estancamiento, para Dios es parte de un diseño perfecto. Él ve el cuadro completo, mientras nosotros solo alcanzamos a observar fragmentos. La demora no es una señal de abandono, sino una obra maestra en construcción. Y aunque tu corazón clame por rapidez, el Señor responde con sabiduría: aún no es el momento. Imagina un gran director de orquesta. Cada músico espera la señal exacta para tocar su instrumento. Si alguien se adelanta, la melodía se rompe. Si se retrasa, el concierto pierde su armonía. Así también sucede con tu vida. Cada circunstancia,
cada persona, cada puerta que se abre o se cierra. Es parte de una sinfonía divina. La demora no es caos, es el compás que asegura que todo suene en perfecta armonía. Las Escrituras muestran esta verdad en la historia de Ana, la madre de Samuel. Por años oró por un hijo y no recibió respuesta inmediata. A los ojos humanos era un silencio doloroso, pero el propósito detrás de esa demora era mayor. Samuel no sería un hijo cualquiera, sino un profeta que cambiaría la historia de Israel. Dios no negó su petición, simplemente la alineó a un tiempo en el que ese niño nacería para cumplir un plan específico. Y si la espera que hoy enfrentas no se trata solo de ti, sino de un impacto eterno que aún no alcanzas a ver, la biología también nos enseña algo poderoso. El embarazo humano dura 9 meses, porque cada etapa de desarrollo del bebé es crucial. Si naciera antes de tiempo, su vida estaría en riesgo. De la misma forma, las bendiciones que pides necesitan un proceso de gestación. Forzar la respuesta es como querer adelantar un nacimiento. Puede poner en peligro lo que Dios quiere perfeccionar en ti. El apóstol Pablo escribió que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Eso incluye las demoras. Lo que hoy interpretas como pérdida de tiempo, mañana lo recordarás como el terreno donde Dios acomodó cada pieza de tu vida. Él retrasa ciertas cosas no para dañarte, sino para protegerte, para prepararte y para asegurarse de que cuando la promesa llegue, sea duradera y bendita. El propósito detrás de cada demora es enseñarte que tu confianza no debe depender de la velocidad de la respuesta, sino de la certeza del que la envía. La demora transforma tu perspectiva. Te ayuda a valorar lo que recibes, a reconocer que no es fruto de tu esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Esa espera prolongada también separa los deseos superficiales de las necesidades reales. Muchas veces lo que pedías al inicio ya no es lo mismo que anhelas después de haber pasado por el proceso. La demora te purifica, te centra y te prepara para recibir con gratitud lo que de otra manera podrías desperdiciar. Así que no desprecies el tiempo de espera. Cada demora tiene un propósito escondido que solo el paso del tiempo revelará. Y cuando mires atrás, comprenderás que lo que parecía una tardanza era, en realidad, la estrategia amorosa de un padre que sabe perfectamente cuándo darte lo que necesitas y cómo hacerlo de la manera que más glorifique su nombre. Número 8. El peligro de adelantarse. Uno de los mayores riesgos en la vida espiritual es adelantarse a los tiempos de Dios. La ansiedad y el deseo de tener respuestas rápidas nos empujan a tomar decisiones apresuradas, decisiones que luego traen dolor, frustración y consecuencias que podrían haberse evitado. La impaciencia es como un fuego que arde en el corazón, empujándonos a actuar sin esperar la señal del Señor. Pero cuando caminamos más rápido que su plan, nos desviamos del propósito perfecto que Él había diseñado para nosotros. La historia de Saúl ilustra este peligro con claridad. Como rey de Israel, debía esperar al profeta Samuel para ofrecer sacrificio antes de la batalla. Sin embargo, la presión del momento y el miedo de perder el apoyo del pueblo lo llevaron a adelantarse y ofrecer el sacrificio por sí mismo. Ese acto de impaciencia le costó el reino. Lo que parecía una solución rápida terminó siendo su ruina. ¿Cuántas veces nosotros también, en la prisa, hemos tomado decisiones sin esperar la instrucción de Dios y luego hemos lamentado las consecuencias? La ciencia también nos muestra lo dañino que puede ser adelantarse. Los psicólogos explican que el cerebro humano tiende a sobrevalorar los beneficios inmediatos frente a los resultados a largo plazo. Es decir, preferimos una satisfacción rápida, aunque sea menor, antes que esperar una recompensa más grande y duradera.
Ese mismo patrón se refleja en lo espiritual. Queremos la bendición ahora, aunque no sea la que nos dará plenitud, y en el proceso sacrificamos lo eterno por lo temporal. Piensa en el fruto inmaduro. Si arrancas una fruta antes de tiempo, no solo es amarga, también puede dañar tu salud. Así sucede con las promesas de Dios. Cuando intentamos forzarlas antes de que maduren, lo que debía ser una bendición se convierte en carga. El adelantarse trae amargura porque el corazón aún no estaba preparado para sostener lo que pedía. Un ejemplo contrario es el de Jesús. Durante su ministerio, muchas veces las personas intentaron apresurarlo, incluso para hacerlo rey por la fuerza. Pero él siempre respondía: «Mi hora aún no ha llegado». Esa frase revela un principio profundo. No todo lo bueno es bueno ahora. Incluso siendo el Hijo de Dios, Jesús esperó el tiempo exacto del Padre. Esa paciencia le permitió cumplir con perfección la misión para la cual había sido enviado. La prisa nos lleva a errores. La espera nos lleva a bendición. Si corres antes de tiempo, te expones al desgaste, a decisiones que te marcarán y a heridas que podrían haberse evitado. Pero cuando eliges detenerte y confiar en que Dios abrirá la puerta correcta en el momento preciso, te alineas con un plan mayor que tú mismo. La advertencia es clara. Adelantarse es caminar sin cobertura. Es como salir a un campo de batalla sin la armadura puesta. Tal vez logres avanzar unos pasos, pero tarde o temprano la falta de preparación te dejará vulnerable. Por eso, cada vez que la ansiedad te empuje a tomar un atajo, recuerda que el enemigo se aprovecha de la prisa para desviarte. El Espíritu Santo, en cambio, siempre guía con paz y paciencia. No permitas que la urgencia de tu corazón te robe la plenitud de lo que Dios ya preparó para ti. Adelantarse puede parecer más fácil en el momento, pero termina siendo más doloroso en el futuro. Esperar, aunque cueste, siempre traerá la recompensa que permanece, porque lo que llega en el tiempo de Dios llega completo, llega perfecto y llega para quedarse. Número 9. La esperanza renovada. Cuando la espera se alarga, el corazón corre el riesgo de cansarse y de perder la esperanza. La vida se siente como un camino interminable, y los sueños empiezan a desvanecerse en medio del desierto. Sin embargo, es precisamente en ese punto de agotamiento donde el Señor trae un soplo nuevo de aliento. La esperanza renovada no surge de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios sigue teniendo la última palabra sobre tu vida. Mira cómo funciona la naturaleza. Después del invierno más frío y oscuro, siempre llega la primavera. No importa cuán larga sea la estación de escasez, la tierra nunca deja de prepararse en silencio para florecer. Así también tu vida. Aunque hoy veas sequedad y silencio, en lo profundo Dios ya está preparando el renacer. La ciencia confirma que incluso el cerebro humano puede regenerarse cuando recibe estímulos positivos. A esto lo llaman neuroplasticidad. De igual manera, tu espíritu se renueva cuando decides alimentar tu mente con la esperanza que proviene de Cristo. La Biblia nos habla del profeta Jeremías, quien en medio de la ruina de Jerusalén se atrevió a declarar: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana sus misericordias». Ese fue un acto de esperanza renovada en medio del dolor más profundo. Jeremías no ignoraba la tragedia, pero entendía que la fidelidad de Dios era más grande que la desesperación. Y si tu momento más oscuro fuera en realidad la antesala de un amanecer lleno de nuevas misericordias. La esperanza es como el aire para los pulmones. Sin ella, el alma se asfixia. Y cuando decides renovar tu esperanza en el Señor, algo poderoso sucede. Tu visión cambia. Ya no miras lo que te falta, sino lo que viene. Ya no te enfocas en lo que perdiste, sino en lo que Dios promete restaurar.
Esa esperanza se convierte en la fuerza que te levanta cada mañana, aun cuando la realidad te dice que te rindas. Piensa en Elías, agotado bajo un enebro, deseando morir. En ese momento de absoluta desesperanza, un ángel lo visitó con pan y agua. Esa provisión renovó su esperanza y le dio fuerzas para seguir 40 días más hasta el monte de Dios. Así también el Señor se acerca a ti en tu cansancio, quizá con una palabra, quizá con un hermano en la fe, quizá con un mensaje como este. Pero siempre llega a tiempo para recordarte que no has sido olvidado. La psicología moderna ha demostrado que la esperanza es un factor determinante en la recuperación de pacientes con enfermedades graves. Aquellos que creen que pueden salir adelante tienen más probabilidades de sanar. Esto refleja una verdad espiritual. Cuando tu corazón se aferra a la esperanza en Dios, tu vida empieza a alinearse con la victoria. No porque ignores la realidad, sino porque decides creer que tu historia no termina en el dolor. Por eso, hoy, el Señor quiere renovar tu esperanza. Quiere que entiendas que aunque los cielos se vean cerrados, su mano sigue obrando. Que aunque el silencio pese, su voz está a punto de irrumpir. Que aunque sientas que todo se detuvo, en lo invisible ya se están moviendo los engranajes de tu milagro. La esperanza renovada es el recordatorio de que nada está perdido mientras Dios esté de tu lado. Así que levanta tu mirada. No permitas que el cansancio apague el fuego de tu fe. La esperanza que viene del Señor no es un simple deseo, es una certeza firme de que lo mejor está por llegar. Y cuando renueves esa esperanza en tu corazón, descubrirás que incluso en medio de la espera puedes caminar con gozo, porque sabes que lo que Dios prometió, Él lo cumplirá en el momento perfecto. Número 10. La paz en la espera. La paz que viene de Dios no depende de lo que ves, sino de lo que crees. No se trata de tener todas las respuestas, ni de que las puertas se abran inmediatamente. La verdadera paz es un regalo divino que se manifiesta en medio de la espera. Es como un río tranquilo que fluye aun cuando a su alrededor soplan tormentas. Esa paz no se explica con lógica humana, porque no se fundamenta en las circunstancias, sino en la presencia de aquel que sostiene el universo con su mano. Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». El mundo entiende la paz como ausencia de problemas, pero la paz de Cristo es diferente. Es la calma en medio de la tormenta, la certeza en medio de la incertidumbre, el reposo en medio de la espera. Los médicos reconocen que las personas que cultivan paz interior tienen menos probabilidades de enfermar de estrés y ansiedad. ¿No es hermoso ver cómo la ciencia confirma lo que la palabra de Dios declaró hace siglos? Piensa en Noé dentro del arca. Aguardó durante días interminables mientras afuera caía la lluvia y el mundo se desmoronaba. No sabía cuánto duraría, ni cuándo volvería a ver tierra firme, pero tenía paz. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en el tiempo, sino en la voz que le había dicho: «Construye un arca, yo te guardaré». Esa paz lo sostuvo hasta que las aguas retrocedieron y se cumplió la promesa. ¿Qué pasaría si aprendieras a descansar como Noé, aún sin ver la salida, sabiendo que Dios ya preparó el final de la tormenta? En la vida moderna estamos programados para la prisa, pero la paz de Dios nos enseña a detenernos, a respirar profundo, a reconocer que no somos dueños del tiempo. Estudios de neurociencia demuestran que la respiración pausada y la calma mental regulan el sistema nervioso y reducen la ansiedad. Cuando eliges orar y esperar en silencio, tu cuerpo y tu espíritu se alinean con ese descanso profundo que solo el Señor puede dar. Recordemos a Jesús durmiendo en la barca mientras los discípulos se agitaban por el viento y las olas. Humanamente, parecía una locura dormir en medio del peligro. Pero esa escena
revela la esencia de la paz divina. Cuando sabes quién está en control, el miedo pierde poder. No es que los problemas desaparezcan, es que tu corazón descansa en la confianza de que Dios nunca pierde el timón. Esa paz en la espera no solo es un refugio, también es un testimonio. Cuando otros te ven tranquilo en medio de la demora, se preguntan ¿qué te sostiene? Y es ahí donde tu vida habla más fuerte que 1000 sermones. La paz que guardas en tu corazón es la evidencia de que confías en un Dios real, presente y fiel. Así que no dejes que la ansiedad robe tus fuerzas. No permitas que la espera se convierta en tormenta interior. Entrega tus cargas al Señor y deja que su paz guarde tu corazón y tu mente. Porque cuando aprendes a descansar en Él, descubres que la espera ya no es un peso, sino una oportunidad para experimentar la calma sobrenatural que solo Dios puede dar. Y esa paz, aún en medio de la demora, es ya una respuesta del cielo.